muchachos a una nueva lección sobre el curso de análisis administrativo. Hoy nos toca dar el tema de la diagramación. Para ello vamos a ver definir qué es un diagrama de flujo o también como su otro nombre, fluxograma. Esta es una herramienta visual que me va a permitir rápidamente detectar la secuencia e interacción de todas las actividades que conlleva un proceso. Además, algunos beneficios de elaborar fluxogramas son que me va a permitir comprender mejor el proceso que se lleva a cabo. Asimismo, permite la capacitación de todo el personal de una manera más fácil y clara. Se estandariza la ejecución de esos procesos, pues está documentado. Evita algunos problemas, por ejemplo, detectar fallas que existan en el proceso para cuestiones de mejora continua. Se usa una fuente de información para el análisis crítico y facilita la consulta en caso de dudas sobre el proceso. Este proceso debe estar siempre actualizado según lo que hemos venido viendo de las normas ISO. Ahora bien, el diagrama de flujo o fluxograma va en relación con lo que vimos anteriormente de procedimientos, ¿verdad? Hay distintos tipos de normas con distintos tipos de simbología. Por ejemplo, está el ASME, está el ANSI, está las normas ISO 9001. Nosotros vamos a explicar las normas ANSI, la simbología según el ANSI. Entonces, como lo vimos en la parte de procedimientos de las normas ISO, recordando que debe de tener todo estándar, todo procedimiento, manual, etcétera, tiene ciertas cosas, características parecidas. Por ejemplo, el encabezado debe de tener también el pie de página y lo que nosotros llamamos el cuerpo. ¿Ok? En este caso, este es un ejemplo de diagramación según ANSI y eso es lo que vamos a ver posteriormente más adelante en la lección. A continuación, vamos a presentar los tipos de fluxograma, de símbolos que tiene un fluxograma según las normas ANSI. Entonces, con base en esto, tenemos que las normas ANSI son del Instituto Americano de Estándares y tienen los siguientes símbolos: el de inicio o final, tiene el de proceso, el que indica cuáles son las operaciones que se llevan a cabo, el de decisión, que este me va a permitir dos opciones, decir sí o decir no. Luego tenemos la flecha, que indica el flujo de la dirección en que lleva el proceso. Luego tenemos el símbolo de documentos. También tenemos dos tipos de conectores, el conector que es de cambio de página y el conector dentro de una misma página. Todo eso lo vamos a ver posteriormente con algunos ejemplos. Ahora bien, hay ciertas recomendaciones en el momento en que hay que hacer la diagramación que se los presentamos a continuación. La primera recomendación es que en cuanto a los documentos es necesario tener claro de que cuando se hace un proceso y se tienen documentos, en el caso de original y copias, cada una de ellas debe ir identificada.
dependiendo del número de copias que se tengan. Entonces, el documento original se va a establecer a través del número 0 y posteriormente, dependiendo del tipo y la cantidad de copias, entonces así voy poniendo 1, 2 o 3, dependiendo de la cantidad de copias que existen. Luego, otra recomendación importante es con respecto a los conectores. Los conectores, como dijimos, hay dos tipos. Uno que es de cambio de página y otro para la misma página. ¿Ok? Estos se pueden identificar a través de números o a través de letras, pero si empezamos con número, se debe mantener esa simbología con número. Y si se continúa con letras, se mantiene el trabajo con las letras. Otra recomendación es que con respecto a el símbolo de decisión, va a tener tres flechas. La que viene del predecesor, y dos que indican hacia adelante, proseguir. Solo que este proseguir uno puede ser del sí, en caso de que aquí se llena una pregunta y si la pregunta se contesta con sí, sigue esta dirección, y si la respuesta es con no, entonces sigue esta otra dirección. Puede alternarse, aquí puede ser el no, aquí puede ser el sí. El punto es que quede claro al lector qué dirección lleva el proceso cuando es una afirmación positiva o cuando es una afirmación negativa. No debe ir más de 3 líneas, como les había indicado. Continuando, vamos a presentar un pequeño ejemplo para ratificar estas 3 primeras recomendaciones que se hacen. Entonces, este es un ejemplo de una diagramación donde vean lo que indicamos de este sería el original, este es el original, este es el original. ¿Y por qué es necesario identificarlos? Porque dependiendo del transcurso del proceso, así los documentos se van a ir en distintas direcciones. Vean, por ejemplo, aquí este tiene el original y tiene 2 copias. Y vean la dirección que llevan en algún momento las copias. Y posteriormente vean que utilizamos el conector, ¿verdad? Esto significa que luego de los documentos, de imprimir las facturas, sigue, como no nos cabe el espacio, hacemos un conector para decir que el proceso sigue acá. ¿Ok? Y posteriormente aquí hay otros ejemplos de conectores. Tenemos el inicio y tenemos el fin del procedimiento. Y así finalizaría la diagramación. Esto en cuanto a estos primeros 3 recomendaciones que se hacen. Hay otras recomendaciones, como lo son que todos los símbolos deben de tener una simetría, ¿verdad? Que estén más o menos del mismo tamaño. Hay distintos software que me van a permitir y facilitar este trabajo. Luego tenemos que en cuanto a los procesos o las operaciones, debe redactarse con frases breves y sencillas. Vean que el espacio es reducido. Si se mantiene la simetría, el espacio es reducido, por lo tanto tenemos que ir con frases clave y sencillas que le indiquen qué es lo que se hace en ese momento del procedimiento. Y lo otro es que con respecto a las líneas de unión, estas líneas deben de tener ángulos rectos en caso de que se lleve hacia otras direcciones, y tratar de no mezclar las líneas de entrada con las de salida y que lleguen a un mismo lado.
Ahora bien, continuando, tenemos varios tipos de diagramas. Tenemos el diagrama vertical, que va de arriba hacia abajo, como lo vemos en la filmina. Este es el vertical, y tenemos también el horizontal, que sería de izquierda a derecha. Pero también hay otros tipos de diagramación que se llama por bloques, y este es el más usado y el que normalmente es más usado y es más completo. Ahora bien, el de bloques tiene varias características. La primera es que se indica, véanlo acá en el ejemplo, los departamentos, o también se puede poner los responsables de esa área. Y entonces aquí vendrían líneas límites que me delimitan, valga la redundancia, qué es lo que hace en cada departamento o cada responsable. Y el algoritmo se va desarrollando a través de las distintas áreas respectivas que lo ejecutan. Entonces aquí tenemos, vuelvo a repetirles, el inicio. Inician el almacén, se hacen estas operaciones, posteriormente se pasa a contabilidad y posteriormente a tesorería hasta llegar al fin del procedimiento. Y esto es lo que se conoce como diagramas en bloques. Ahora bien, siguiendo la filosofía de lo que hemos presentado sobre las normas ISO, es un muy buen complemento este tipo de diagramación con lo que son las normas ISO. Teníamos esto, que ya lo mencionamos en la clase anterior, donde, repito, tenemos esta es la portada, pero aquí tenemos el encabezado, tenemos el pie de página y tenemos el cuerpo. El cuerpo en la portada va a traer el índice, pero además yo puedo tener también aquí una serie de los listados de las últimas 3 modificaciones que se han tenido en este procedimiento. En este caso es gestión comercial. Entonces aquí se tendrían los 3 para fines de mantener actualizado el documento, pero hay una cosa importantísima que deben de tener según el sistema ISO, y es que los documentos deben ser controlados. Entonces, en ese sentido, vean lo que dice acá, dice que las copias impresas de este documento son no controladas. Quiere decir que cada vez que se le saque una copia, eso es una copia no controlada, debería llevar un sello donde dice que es una copia, y en todas las páginas, de tal manera de que se entienda que se lleva un control al respecto, con la fecha establecida de la fotocopia. Eso es importantísimo para el sistema, para que el sistema se mantenga vivo, se mantenga trabajando y no quede documentos en obsolescencia. Esto es en cuanto a la portada. Ahora bien, en cuanto a lo que sigue del mismo procedimiento, entonces, bueno, yo debería tener lo mismo que hemos venido mencionando. Estas son las partes importantes, ¿verdad?, que conforman el procedimiento, que se mantienen en todas las hojas, donde está el encabezado y está el pie de página y también el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo, dependiendo de qué es lo que yo voy describiendo, así va a ir cambiando. En este caso, esta sería la segunda página, donde establezco en el procedimiento el objetivo, el alcance, las definiciones y las generalidades de ese procedimiento. Y aquí viene en prosa cómo se va describiendo el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que lleva a ese proceso? Y aquí llevamos los pasos para llevar el orden, ¿verdad? Se hace la descripción
y también se pone el responsable. Esto es importante para saber quién es el que debe ejecutar cada una de las acciones. Y además se incluye una parte de requerimientos técnicos de ese procedimiento. Les recuerdo que si esto es una fotocopia, debe llevar en todas las páginas un sello que diga copia controlada, y así se sepa que no se están metiendo hojas que no estén controladas. Ok, seguidamente, una vez que tenemos la segunda página o tercera página, etcétera, dependiendo del tamaño del procedimiento, una vez que se termine la parte de descripción en prosa, seguiría la parte de diagramación, que se vería algo así, como se los estoy presentando. Se mantiene el encabezado, se mantiene el cuerpo y se mantiene el pie de página, solo que en este caso el cuerpo sería ya no la descripción en prosa, sino por lo general es el diagrama en bloques. No es el único, pero es el más usado. Ahora bien, con esto la finalizamos con la explicación, pero vamos a hacer una pequeña práctica para que a ustedes les quede más claro esto de la diagramación. Entonces, la práctica se va a hacer sobre un proceso muy sencillo que es el de un restaurante. Entonces, aquí tenemos el diagrama de flujo en prosa sobre el momento en que una familia llega al restaurante y hasta el momento en que se paga y se va. Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes, de acuerdo a esta lista de acciones, o sea, el procedimiento, ustedes vayan colocando el número en que debería llevar la secuencia cronológica. Les doy unos minutos para que lo hagan y luego les presento la solución. Muy bien. Seguidamente les presento la solución de este pequeña práctica. Ahí está. Entonces, seguidamente lo que vamos a hacer es traducir esta descripción en prosa y pasarlo a un diagrama de flujo o fluxograma, según esta secuencia que llevamos. Ahora bien, seguidamente, esta es la diagramación, donde tenemos el símbolo de inicio, seguido de una flecha. Luego dice que la primera parte es cuando se entra al restaurante y se saluda al salonero y el salonero guía a una mesa. Entonces ahí vean que tienen que ser frases simples y claras. Entonces, entrar y saludar normalmente se hace en tercera persona y se describe así: entrar y saludar. Posteriormente, lo segundo que hace es que el salonero entrega el menú y le ofrece algo de tomar. Entonces eso lo vamos a poner de esta manera: dar menú y ofrecer bebida. Algo importante en este caso, hay que mantener en los verbos la tercera persona. Luego se revisa el menú por parte de los clientes. Una vez que se realiza la revisión, se llama al salonero para pedir
entonces qué es lo que se quiere comer. Entonces, vean aquí, solo para fines de esta práctica, entonces se revisa el menú, el salonero viene, les pregunta, ¿están listos? Si no están listos, se regresa a revisar el menú. Y pero si está listo, entonces sigue el siguiente paso. Pero como no nos queda mucho espacio, entonces ponemos un conector. Ese conector, vean que aquí está saliendo para luego entrar con el siguiente paso. El siguiente paso es que se llama al salonero, una vez que ya se ha escogido qué es lo que se va a comer, y se hace la orden. Luego el salonero anota la orden en un papel, en un documento, y este lo entrega a la cocina. Como ven, este tipo de diagrama que estamos haciendo es vertical. Luego no nos alcanza el espacio y entonces hacemos un segundo conector que tiene una salida para luego tener una entrada y continuar con el procedimiento. Aquí se ingresa, el salonero ingresa la orden al sistema en la computadora y se prepara, el cocinero prepara la orden. Entonces aquí para fines ilustrativos de la práctica, entonces se dice, ya está lista la orden, si no está lista se mantiene, se devuelve al punto anterior, pero si ya está lista, entonces continúa con la siguiente acción. En este caso, el cocinero llama al mesero, no nos alcanza el espacio, abrimos otro conector, se abre el conector entrante y el siguiente paso es se entrega la comida a los clientes. Perdón, aquí se entrega la comida por parte del cocinero, luego el cocinero recoge la orden y lleva la comida, el plato hasta los clientes y ahí es donde termina esa parte del procedimiento. Entonces vean que es algo sencillo, repito, hay que anotar, describir de tal manera de que sea sencillo, pero al punto, de manera clara. Y con esto terminamos la clase de diagramación. Muchas gracias.